Hola, saludos, mi nombre es Nopadilla, usuario @nopucu y vamos a ver en este momento un detrás de cámara de cómo grabé los videos de inteligencia artificial. Consta de muchas partes porque de verdad fue bastante complicado realizarlo. El proceso tardó unas 5 horas aproximadamente porque había que construir de cero un modelo en 3 dimensiones del Dinopucu, luego pasarlo a las inteligencias artificiales. Luego convertir el rostro o la forma de la cabeza en un Blender para poder renderizarlo en 3D y poder hacer los moldes para crear el perfil. Y luego, pues crear todos los videos. Eso se llevó bastantes horas. Una idea que quería hacer desde el mes de octubre del año pasado, ya desde hace muchísimos meses atrás. He estado trabajando con inteligencia artificial y sobre todo con el Dinopucu, que es mi creación desde el año 95. Y bueno, aquí van a ver un poco cómo fue el proceso de edición en la computadora. Estoy estrenando audífonos, son unos audífonos nuevos. Voy a cambiar al modo pantalla para que vean. Bueno, como pueden ver aquí, estoy llevando el archivo del Dinopucu al Photoshop. Tengo la capa de 3D. Estoy buscando la manera de crearle un volumen. Tengo que primero eliminar el espacio que hay entre un lado y el otro. Y luego hacer que el cuerpo tenga volumen, un volumen más o menos circular, pero también equilibrado y que sea proporcionado, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo en este momento con el Dinopucu, primera vez que está en 3D. Y aquí estoy viendo las diferentes maneras de cómo puedo colocarlo en el espectro, ¿no? 3D, en las 3 dimensiones. En este lado estoy quitando la profundidad de extrusión a un valor cercano a 1 y luego estoy colocando en las tapas frente y atrás para poder tener el mismo volumen de los dos lados. Pueden ver cómo tengo que quitarle la parte de estéreo para que no se vean los colores azul y rojo y le doy un poco más de volumen. Aquí pues estoy tocando todas las coordenadas para que se vea lo mejor posible. Estoy viendo todos los volúmenes. Recuerden que yo jamás lo había puesto en 3D y bueno, para mí es súper genial. Así son los resultados que estoy exportando, los archivos. Y de este modo está quedando. Necesito darle unos toques, cambiar un poco el ángulo para, bueno, que se vea bien para poder trabajar con eso en la imagen de la inteligencia artificial. Estoy quitando un poco. En este momento los estoy ordenando, pero le voy a quitar también la raya esa que tiene allí. Para eso pues tengo que lograr de que el Dino esté en un formato más o menos grande y empezar a colorear y a buscar las diferentes tonalidades. Esto es un proceso que más o menos me llevó un tiempo. Lo que pasa es que ustedes están viendo el video en velocidad aumentada, pero quería darle esa textura toda roja de la parte superior de la cabeza. En este caso, están viendo cómo estoy cubriendo básicamente todo lo que sería el hocico del Dino como tal, que recuerden que es un híbrido de varios elementos como dinosaurios y seres mitológicos. Aquí estoy pues buscando la manera de mejorar con la herramienta de clonar los colmillos o dientes superiores. Y aquí estoy completando la cola. Eh, Obviamente que como el ángulo no permite que haya quedado completa la cola, pues las estoy haciendo manualmente. Igual aquí estoy modificando un poco las dos patas que tiene, como para eliminar cualquier tipo de error y buscar la manera de arreglar lo mejor posible el diseño. Esto se llevó pues, como les digo, bastante trabajo, sobre todo de detalle, ¿no? Y utilizando el modelo 2D referencial para eso mismo, siempre viéndolo. Aquí ya tengo la imagen lista, exportada, y las estoy subiendo a la inteligencia artificial. Es importante decir en este caso que yo estoy utilizando el Wombo de Dream y estoy utilizando el filtro realista. Strong es como la imagen se vea lo más parecido posible a la imagen que estoy subiendo
y no le puse una palabra clave como antes, solamente le puse la palabra frontal. Y bueno, empiezo a descargar la gran cantidad de variables que se me está creando en cuanto a el Dino. Aquí lo estoy mostrando rápido porque bueno, ya ustedes van a ver los resultados más adelante, pero es justamente eso. Estoy creando diferentes variaciones del Dino Puku, pero ya con este diseño nuevo para ver qué tal va funcionando. Estoy también trabajando con el filtro Comic y HDR porque bueno, para tener diferentes registros y el que se llama Below Journey también. Esos son básicamente los que estoy usando. Aquí pueden ver. Subí otro también para tener otro ángulo y otro diseño del Dino. Ya este es el segundo diseño diferente. Y bueno, aquí se está subiendo. Hay unos que, como pueden ver, son más robóticos. Este tiene la raya gris en la frente y el programa de la inteligencia artificial lo está modificando a su manera. Y bueno, salieron varios rostros. Aquí pueden ver que hice este rostro para intentar que el programa de estudio ID lo tomara, pero no lo tomó. Aquí estoy escribiendo, bueno, lo que sería el speech o lo que va a decir el avatar que estoy creando. Estoy buscando que hable como español de Venezuela que está. Y aquí en DeepL lo estoy convirtiendo al inglés. Están viendo que hay dos rostros. Estoy utilizando uno primero para ver qué tal ¿Qué tal queda si lo lee el estudio ID, pero no lo leyó? Entonces utilicé el otro rostro también. En este momento estoy buscando eliminar todo tipo de cosas que no me agradan. Este diseño lo voy a utilizar más adelante. Está inspirado, como digo, totalmente en el Dinopuku. Y bueno, aquí justamente estoy buscando la manera de eliminar algunos detalles que no me gustan, por supuesto, cambiar la coloración, editando de la mejor manera posible el archivo para que se vea a mi gusto personal y buscando darle ese volumen aquí con la capa de la herramienta 3D de Photoshop, dándole el volumen pues en las dos caras y también con el tema de la sombra, jugando con la sombra, jugando pues con la profundidad. Aquí pues quedó ya, pero hay que editar algunos desperfectos que tiene la imagen, por supuesto. Y eso es lo que voy a proceder a hacer ahora también en el Photoshop, arreglando ciertas cosas, delineando los cuernos que tiene la figura. Obviamente que esto es un proceso largo, pero ustedes están viéndolo en una velocidad más rápida. Y así quedó, pues obviamente nuestra imagen en 3D nuevamente. Le tengo que bajar la profundidad de extrusión nuevamente. Ajá. Aquí estoy buscando la forma de que se cree algo en 3D. Así quedó el resultado final que están viendo. Y ahora abro el programa Blender. Aquí tengo mi rostro del Face Builder para poder darle como un acabado 3D. Aquí como pueden ver la malla se ajusta a una de las versiones del Dino que ya estaba lista, que me gustó más. Hay que modificar cada ojo. Ustedes van a ver que este resultado fue el primero, quedó fallido. Esto se me ocurrió después de trabajar con la cabeza que acaban de ver en este momento, que yo quise darle como ese volumen en 3D, entonces busqué un tutorial y bueno, aquí estamos con el primer resultado. Por supuesto no quedó bien, había que buscarle otra foto que fuese de un perfil y del otro. Entonces bueno, puse a hacerlo de nuevo y aquí es donde ustedes pueden ver que lo intenté por segunda vez. Además que la computadora se había quedado guindada y tuve que hacer todo de nuevo el proceso, pero me gustó bastante. Entonces aquí estoy nuevamente modificando la malla y bueno, el resultado que generó tampoco me gustó por segunda vez. Aquí lo pueden ver, pero ya tenía yo una idea más o menos de lo que iba a aparecer o iba a salir. Aquí ven nuevamente esa cabeza, pero dije, eso no es como el Dino. Pero del mismo modo me encanta, como les digo, aprender. Entonces estaba intentando modificar los valores o modificar un ojo por medio de un comando que tiene que es como de arcilla,
pero no me gustó. Entonces lo borré y empecé de nuevo, otra vez. Esta vez con unas nuevas imágenes y una nueva malla, una nueva manera de mover todo lo que tiene que ver con las proporciones, que si de un oído o de los ojos, de los dientes, la mandíbula, la quijada, de un lado y del otro. Esta vez sí utilicé los dos lados y aquí estoy buscando como que la proporción más adecuada y esta sí me gustó. Pero claro, tengo que modificar un poco a nivel de la escultura o de la malla. Entonces esto lo que estoy haciendo en este momento es modificando el ojo un poco. Sencillamente para ver qué tal quedaba, ya tengo como un rostro un poquito más cercano. Igual aquí con la malla buscando la manera de encajar mejor el resultado final. Una vez que lo tengo listo, lo exporto y así es como quedó. Me pareció bastante cool, me gustó bastante y yo dije, bueno, voy a empezar a lo que me gusta de la imagen, a volverlo primero 3D o buscar la manera, ya estaba 3D, pero darle como más fondo y la simetría. Y esto es lo que sí me gusta porque ya estoy generando como que una imagen que sí me gusta de un lado o de un cuadrante y del otro, de la boca y los ojos de un lado y del otro. Entonces eso es lo que ustedes están viendo en este momento, cómo estoy logrando que el diseño se parezca a algo visualmente aceptado, que también la inteligencia artificial pueda trabajar mejor con él. Y aquí están viendo la primera parte de un Dinopuku que sí me gustó bastante. Como pueden ver, está muchísimo mejor que los primeros dos resultados. Lo intenté subir nuevamente a Studio ID, pero me dijo que no. Entonces vi un tutorial de cómo utilizar Midjourney, nunca lo he usado. Y aquí me están viendo cómo le doy unos comandos. Que primero quise hacer como un dino, busqué Dino Puku y no apareció nada, pero aparecieron estos dinosaurios humanizados. Intenté utilizar este y tampoco me dejó. Este tampoco me dejó nuevamente. Varias veces lo intenté. Entonces me fui para el Dream y empecé con ese modelo que ya tenía, pues a crear diferentes Dinopuku. Esta vez sí ya mucho más cercanos a lo que yo quería, que era humanizar el personaje. Están viendo que se me está dando varias opciones. Aquí pueden ver que una de las imágenes que quise, que era esta, le pedí a Midjourney que la desarrollara por separado y me creó este guerrero Puku basado en varios comandos que le di, que si Caracas, Ciudad Gótica, y lo utilicé para el estudio ID como una primera prueba y al fin me dijo que sí. El primer video que ustedes vieron allí. Seguí trabajando con más diseños, estos en simultáneo, y pueden ver cómo se crearon muchísimos más Dinopuku y fui logrando con estos pocos efectos y pocos recursos y solamente la palabra front, fui creando al Dinopuku humano. Aquí lo pueden ir viendo cómo está saliendo. Y yo pensé, este sí me lo va a leer el ID, estos dos. Entonces, estos sí me los leyeron, que aquí lo pueden ver como al fin me lo leyó el Studio ID y después edité ese video que ustedes ya vieron. Y igual este es el otro. Y aquí pueden ver ya que al fin tengo los tres primeros videos que salieron. Después agarré el Dinopuku y quise crear como algo más 3D de una manera simétrica. Aquí pueden ver cómo estoy haciendo como algo similar a lo que hice antes, pero la diferencia es que el Inopuku está totalmente frontal y ahora estoy colocándole los dientes, colocándole la cola un poco más larga nuevamente, pero es como para efectos del diseño. Aquí esto se llevó mucho rato y también mucho detalle para crear una simetría. Y una vez que está listo y está salvado, pues vuelvo otra vez nuevamente a Dream y empiezo a crear diferentes Dinopuku. Esta vez ya no son humanizados, sino son más dinosaurios. Y bueno, poco a poco fui grabando los que más me gustaron. Pueden ver, hay unos que descarto, yo no acepto a todos, pero sí me gustaron muchos, pero tienen ciertos defectos que igual tengo que pulir e ir arreglando. Este Dinopuku ya lo pueden ver en 3D. Hay cosas que no me gustaron, que ustedes van a ver que las estoy modificando a lo largo del video. Y me parece que tienen los mismos colores, que tienen los mismos ojos, o por lo menos la idea del diseño original. Aquí lo pueden ir viendo.
los abro en Photoshop y voy borrando las cosas que no me agradan. Por ejemplo, en este caso, estos colmillos no me gustaron para nada. Entonces con la herramienta de modificación empiezo a por lo menos cambiarle la orientación, arreglar y pulir ciertos detalles que quedaron allí. Los voy subiendo porque quería ponerlos en esa posición específica. Y ahí me ven pues básicamente editando la simetría de este diseño para hacerle como unos colmillos con la boca en otra dirección, que es lo que básicamente estoy haciendo. Y bueno, ahí poco a poco estoy más contento con el resultado final. Estoy aquí buscando la simetría nuevamente, como les digo, buscando la manera de ser lo más ordenado posible o lo más fiel a mi visión que tengo del Dino. Aquí está el primero. Luego, por ejemplo, está este, que tiene dos hileras de dientes que no me gustaron, entonces bueno, eliminé la primera. Y luego para estos otros dientes que quedaron arriba, la fila de arriba que sí me gustó, tuve que completarlos con la herramienta clonar porque obviamente le faltaba un detalle. Igual aquí estos dientes que se hicieron abajo no me gustaron, entonces los trasladé hacia arriba, pero claro, tuve que arreglar todos los detalles que estaban allí que no me gustaron. Entonces aquí pueden ver cómo estoy encajando la parte superior de los dientes. Estoy editando todo lo que es el hocico en color gris, los labios y luego la mandíbula de la parte de abajo tengo que traerla hacia arriba también, buscando la manera de que encaje lo mejor posible. Y bueno, buscando que la dentadura resalte. Todo esto es un trabajo que se llevó nuevamente, repito, tiempo. Quise hacerle también un adorno en el pecho. Ahí poco a poco estoy experimentando con la paleta de colores que me da el mismo Dino, arreglándole todo lo que sería la zona de la boca. Y vi que el ojo tenía un diseño como futurista y bueno, si lo invertía y lo duplicaba, podía generar como un adorno en el pecho, cosa que quedó bastante cool. Ahí pueden ver el resultado final de los tres dinos que sale del Dino Pucubo las dos caras. Y bueno, me pareció bastante interesante. Y básicamente eso fue lo que utilicé para crear el arte que ustedes vieron en estos videos de inteligencia artificial. Muchas gracias por verlo. Un gran abrazo. Se despide su amigo @naupucu.